Bueno chicos, bienvenidos a todos a este vídeo. Aunque parezca, ¿no?, que vamos a ir viendo muchas cosas en el curso, resulta que las ideas que vamos a trabajar aquí van a ser muy importantes, pero no solo para este año ni para esta asignatura, sino para el resto, ¿de acuerdo? De las cosas que tengan que ver con ciencia, durante la ESO, el bachiller y, vamos, los que estudiéis cualquier otra cosa. ¿Y por qué? ¿Por qué os incido en esto? Porque este es uno de los primeros puntos en donde cuando uno comienza a aprender, dice, bueno, pues me aprendo de memoria una serie de reglas que me van a servir para hacer bien el ejercicio en el examen o lo que sea y ya está. Pero claro, esto que vamos a trabajar en este vídeo es o conforma una base muy importante para lo que va a ser la comprensión de cómo funcionan las matemáticas. Si directamente decidís no tomar el camino de la comprensión, del entendimiento, y vais bueno, pues por la idea de aprenderos reglas, vais a tener serios problemas, tal vez no este año, pero sí en los venideros. Bien, ¿en qué quiero incidir? Bueno, pues que nosotros vamos a trabajar con la recta... Uy, qué recta más mala, pero con la recta de los números reales. Bien, nosotros ya habíamos visto lo que son los números reales, los tenéis en el vídeo anterior. Y dentro de todos estos números vamos a trabajar solo con los enteros. Y si os acordáis, los enteros, que se denotan con una Z con una raya, es un globo que a su vez contiene a los números naturales, ¿verdad? Los naturales son pues los positivos, ¿no? Más uno, más 2, también incluye el cero, y el resto de los enteros que no son naturales nos referimos a los números negativos, menos 3, menos 5. Bien, son con estos números con los que vamos a trabajar y queremos ver cómo funcionan las operaciones con ellos. ¿Cómo empezamos y por qué pongo aquí que no quiero que utilicéis reglas que no sirven para comprender? Porque lo habitual es lo siguiente. Por ejemplo, vosotros ya sabéis de sobra, vamos a poner unos ejemplos muy sencillitos, que las operaciones como 3 más 5, ¿esto qué da? Pues sabéis sumar desde hace mucho, entonces no tenéis problema en que 3 más 5 son 8. Pero nos vamos a encontrar con otros ejemplos, como a lo mejor menos 3, menos 5. Habrá gente que ya sepáis lo que da esta operación, habrá otros que no, pero bueno, el resultado de esto es menos 8. Bien, habitualmente para hacer este tipo de operaciones hay una regla, que la vamos a llamar regla número 1, que quiero contárosla, pero no para que la utilicéis, sino para que veáis que no tiene fundamento a la hora de provocar entendimiento en vuestras mentes. Entonces, lo que dicen es, imaginaros que tenemos el ejemplo A o el ejemplo B, es decir, tenemos una operación donde los dos números tienen el mismo signo. Aquí delante del 3 no hay nada, pero esto significa que hay un más 3, ¿verdad? Así que en este ejemplo, los dos números, el 3 y el 5, tienen símbolo como positivo. Y en este otro ejemplo, el 3 y el 5 tienen símbolo ¿qué? Negativo. Y entonces la regla 1 dice, si ambos números, ¿vale? Si ambos números tienen el mismo signo, pues entonces lo que tenéis que hacer es sumarlos, lo que hay que hacer es sumar esas cantidades y poner el signo que comparten. Es decir, yo lo que cojo aquí es, digo, vale, ¿tienen el mismo símbolo más y más? Sí, pues cojo 3. El 5 lo sumo, que dan 8 y le pongo el símbolo que comparten, que es más 8. Claro, vosotros nunca habéis tenido que optar por esta regla para hacer 3 más 5 porque es una cosa muy cotidiana y la comprendéis perfectamente. Pero este a lo mejor no. Entonces lo que uno hace es decir, bueno, según la regla, tengo el 5, tengo el 3, ambos son negativos, así que puedo aplicarla. Los sumo, 5 y 3, los sumo en positivo, claro, 5 y 3 es que es 8, 5 más 3 es 8, y ahora le pongo el signo que comparten, que es el símbolo menos, y me sale menos 8. Bien, pues por aquí os dejo lo que acabamos de comentar. Otro ejemplo de donde se saca otra regla que, insisto, no quiero que utilicéis, pero quiero contárosla. No sé, puede que tengamos este ejemplo de aquí. Menos 3 más 5. Vosotros sabéis que menos 3 más 5 en el fondo es como tener 5 menos 3 o más 5 menos 3. Y esto lo sabéis de hacer desde hace mucho y 5 menos 3 es 2. Entonces, bueno, aquí nos quedaría un 2 o un más 2.
Y por otra parte, podríamos tener otro ejemplo donde en vez de tener menos 3 más 5, tuviéramos 3 menos 5, ¿sí? Y este 3, insisto en que cuando no aparece nada es como si hubiera un más 3. Y esto de aquí, pues algunos lo sabréis hacer, otros no, pero el resultado es menos 2. Bien, ¿qué es lo que dice la regla? Pues la regla número 2 lo que dice es, cuando tenemos números, ¿vale? Cuando los números tienen signo distinto, y ya sabéis que distinto se escribe un igual y una raya tachada, cuando los números tienen signo distinto, lo que se hace es una cosa muy facilita. Vas a restar las cantidades como si ambos números tuvieran signo positivo, así que se restan y al resultado se le pone el signo del número más grande. Entonces esto lo podéis ver aquí perfectamente. Vosotros insisto en que ya sabéis hacer 5 menos 3 de toda la vida, pero si no, atendiendo a esta regla uno diría, vale, cojo los números como si fueran positivos, es decir, cojo el más 5 y cojo el más 3. Voy a restarlos, entonces los resto como yo sé, que es al mayor le quito el menor, entonces hago 5 menos 3. ¿Qué me queda? El número 2. Ahora, del 5 y el 3, ¿cuál es el símbolo del número más grande? Bueno, pues el símbolo del número más grande, que es el 5, es símbolo positivo, así que me quedará más 2, que es lo lógico. Menos 3 más 5 es 5 menos 3 y eso es 2. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Cojo los números como si ambos tuvieran símbolo positivo, 5 y 3. Resto al grande el pequeño y me queda 2. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Mirar de estos dos números quién es el que tiene quién es el mayor, y es el 5. ¿Qué símbolo tiene? Menos, entonces le pongo un menos 2. Y esta sería la regla 2 para hacer todo este tipo de cálculos, pero insisto, no quiero que uséis esta idea. Bien, aquí tenéis escrito lo que acabamos de comentar y finalmente hay otra operación que se puede hacer con números enteros, pues a la que también se le ha asignado una regla y tiene que ver con que exista doble signo negativo. Es decir, yo puedo tener mi número 2, por ejemplo, voy a decir que este es el ejemplo E, y voy a tener 2 menos y ahora pongo otro número negativo, ¿no? 2 menos menos 2. Y lo que nos dice la regla es que cuando vemos un menos y un menos hay que considerar que hubiese un más y entonces nos queda 2 más 2. Es decir, que finalmente nos queda el número 4. Nos podríamos inventar otro, ¿no? A lo mejor podríamos tener un menos 3 menos menos 5. Y si hacemos esto, la regla nos dice, bueno, esto es como tener un menos 3 y ahora menos menos es más, o sea que es como tener menos 3 más 5. Y esto de aquí nos llevaría a la regla número 2, que es este ejemplito de aquí, ¿no? Tienen distintos símbolos, etc., se restan de la forma habitual y se pone el símbolo del mayor. Pero bueno, esto es 5 menos 3, que saldría más 2. ¿Vale? Entonces, simplemente la regla dice, 2 veces menos es un más. Voy a hacer un poco de hueco. Bien, pues aquí están todas y como veis, que la regla 3 nos diga que si vemos un doble signo negativo, ¿vale? Cuando están juntos, menos, 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 que esto se convierta en un más, pues nos sirve para hacer el cálculo 2 menos menos 2 y decir que es más 4. Pero esta regla no explica, no da razón de por qué menos y menos produce el signo más. Y lo que queremos hacer en matemáticas o en cualquier materia que trabajemos es entender los porqués. La regla número 2 pasa lo mismo. No explica por qué 3 menos 5 me va a producir un menos 2. No da conocimiento sobre eso. Simplemente te ayuda a decir que si se te da este caso sabes cómo realizar el cálculo. Y desde luego la regla número 1 no explica, no te da a entender por qué menos 3 menos 5 tiene que ser menos 8. ¿De acuerdo? Entonces, alguien a lo mejor se pregunta, ¿y por qué nos cuentas, no? El cómo no se hace y nos explicas directamente cómo sí hay que hacerlo. Y la razón es porque en esta asignatura, en matemáticas, ya os he dicho que muchas veces las cosas tienden a tratar de aprenderse de memoria. Pero comprender cómo no debe hacerse, entender que estos métodos no producen comprensión, es muy importante experimentarlo en uno mismo, es muy importante razonarlo, porque esto va a producir que cuando expliquemos métodos que sí consiguen esa comprensión, vais a poder apreciarlo muchísimo y vais a sentir que entender las matemáticas
es algo, pues bueno, que es una idea fuerte, es una idea potente y sirve para estructurar mucho el pensamiento. Por último, antes de pasar al siguiente vídeo, quiero que entendáis esta idea. Hemos dicho que queremos hacer operaciones con números enteros en la recta real. Otro fallo o otro punto flojo de estas reglas es que, como veis, no hemos tenido que mirar a la recta real en ningún caso. Simplemente es un método para producir un cierto resultado. Pero lo que nosotros entendemos es esta organización. Nosotros entendemos muy bien que aquí está el 0, que a la derecha están los números positivos y que aquí está el 0 y que a la izquierda están los negativos. Entonces tenemos que desarrollar todas las operaciones y toda nuestra comprensión a partir de lo que ya sabemos. ¿Bien? Así que eso vamos a ir viéndolo en los siguientes vídeos. Así que nada, chicos, un abrazo.